Esto es Aprender aquí y allá, un podcast en el que encontrarás diferentes experiencias, diferentes maestros, educadores, personas que le meten todas las ganas a conectar el territorio con la educación. Aquí conoceremos diferentes territorios de Colombia. En este primer podcast estaré solo yo, Paula Gómez, y te hablaré de mi experiencia, de cómo llegué a este tema y de cuál es mi relación con el territorio. Te contaré un poco también de lo que se viene en este podcast maravilloso. Quiero que tú te inspires y puedas empezar a ver el territorio como ese, más que lugar, ese espíritu que va a llenar tus prácticas educativas de valor, de intencionalidad, de equidad. Vas a ver cómo dándole realidad a tu enseñanza, dándole contexto a tu enseñanza, sea donde sea que estés, tu práctica va a crecer de sobremanera y te vas a sentir tú también más conectado con ese lugar que habitas. Desde que inicié con mi práctica docente, he tenido la intención de acercarme cada vez más a mis estudiantes, a sus contextos. Reconozco la importancia de conocerlos a cada uno de ellos, de dónde vienen, reconocer sus raíces. Te invito en este podcast, que es muy personal e íntimo, que tú también te conectes con tus raíces, que recuerdes cuáles eran esos lugares de tu infancia que te movían más, los que más recuerdas, cuáles eran esas experiencias, cómo recuerdas tu relación con aquellos lugares. Reflexiona sobre esto y verás cómo puedes entender cómo se relacionan tus estudiantes con aquellos lugares que transitan, en el colegio, en su parque, en su barrio, en su ciudad, en el lugar de donde vienen. ¿Te has preguntado alguna vez sobre esto? Y bien, reflexionando sobre nuestra infancia, voy a tomar un tiempo de este podcast para compartirte sobre mi infancia y sobre los recuerdos que tengo en relación al territorio. El primer lugar que viene a mi mente es la casa de mi abuela. Crecí en algunos momentos de mi vida en la casa de mi abuela en Bucaramanga. Era una casa muy grande, con ventanas abiertas, sin vidrio, pero con puertas de madera y rejas. Estas ventanas permitían que los olores y los aromas y los sonidos de afuera entraran. Podía escuchar el ladrido de los perros, el sonido de las motos y los carros. Podía escuchar constantemente el ruido de los pajaritos y particularmente el sonido de el celador pasando en bicicleta y silbando con su pito, anunciándole a la cuadra que estaba haciendo la ronda. Recuerdo sobre todo disfrutar del sonido del viento, que se metía por las ventanas trayendo los aromas de los árboles, las flores y las frutas que estaban afuera. Todos los aromas que entraban a la casa eran parte de mi vivencia. Recuerdo entonces cómo este árbol que estaba fuera de la casa de mi abuela, uno de los tantos, tenía hojas grandes y secas y daba un fruto muy particular, un fruto que nunca logré abrir con mis manos porque era un fruto muy duro. Pero sin embargo, este era el fruto favorito de los murciélagos. Este árbol se llenaba de murciélagos todas las noches y a veces, cuando dejaban las ventanas abiertas, los murciélagos entraban por la casa y volaban por el techo. Y en su volar, si no los veíamos, no sabríamos que estaban allí. Su volar era inaudible. Es increíble cómo estos animales nocturnos no hacen ningún sonido y ahí está su magia. Es algo que los caracteriza por ser animales nocturnos y es este silencio que los acompaña. Es algo que aprendí de niña y que no me di cuenta que lo aprendí de niña hasta que lo reaprendí de adulta. Pero tener este contexto previo, este conocimiento previo, fue lo que me permitió admirar este conocimiento que estaba llegando a mí de manera consciente. Y así le pasa a todos los niños, sus experiencias de infancia les permiten tener esos conocimientos previos llenos de sabiduría para que cuando se enfrenten a otro momento de aprendizaje en su vida, ellos van a tener herramientas para justificar, para cuestionar,
para aprenderlo, para comprenderlo. Regresando al tema de la casa de mi abuela, tenía un jardín a cielo abierto, era dentro de la casa y en este jardín tenía muchas plantas, una de ellas era un hugo. En su jardín también tenía muchas aromáticas o plantas para cocinar. Este era un lugar sagrado para mi abuela, era su lugar favorito y lo cuidaba con todo su amor como si fuera un hijo. Nosotros jugábamos en el patio, pero no teníamos mucho derecho de tocar las plantas. Estas eran de mi abuela. Sin embargo, de niña, siempre encuentras las maneras de superar estos límites, de traspasarlos. Y encontraba rincones en el jardín en los que de pronto pensaba yo, nadie se daría cuenta que alguien estuvo allí escarbando la tierra, haciendo un caminito de rocas, haciendo casitas o ciudades para las hadas o los duendes que habitaban allí. Momentos mágicos que te permiten dar sentido a por qué estás explorando con la naturaleza. Mi relación con el jardín, a pesar de ser de admiración, era limitada, pues siempre deseé poder participar, siempre deseé poder ayudar a mi abuela a cortar una matica, a arrancar la hojita, a sacarle hijitos, como decía ella, a regar las plantas, cosa que pude hacer con pocas veces y siempre bajo la observación de un adulto para evitar inundarlas o no darles suficiente agua. De igual forma, pienso que de niña hubiese sido capaz, hubiese podido haber sido responsable y haber comprendido las necesidades de este jardín y suplirlas. Y estoy completamente segura de que todos los niños son también capaces y tienen la intención de aprender a cuidar y a conocer los lugares que habitamos. Si le damos la oportunidad a los niños de hacerlo, lo pueden hacer. Y es así como empezamos a ayudarles a construirse como ciudadanos, a construirse como humanos responsables y conscientes de que el mundo que habitamos, aunque es tan versátil, nos corresponde su cuidado, nos corresponde sanarlo, nos corresponde conocerlo e entender las necesidades que tiene, entender sus límites y sus capacidades y tejer esa relación con este lugar, con el territorio, para poder sanar la relación y construir a partir de ella para un mutuo bienestar. Y sí, los niños quieren y queremos participar, queremos ser escuchados, queremos tener voz, que podemos equivocarnos y que lo podemos arreglar. Y en este proceso de reflexión sobre mi infancia, también puedo recordar uno de los lugares más importantes para mí. Uno, porque realmente me marcó y me formó como amante de los árboles. Y segundo, dos, porque realmente me di cuenta de lo importante que son los lugares para mí. Bueno, era un árbol que existía en el bosque de mi colegio. En el bosque de mi colegio había una gran cantidad de árboles, pero este era el más grande de todos. Este árbol era gigante, incluso treparlo era muy complicado porque su primera rama estaba muy arriba. Es un colegio femenino y nosotras, un montón de niñas en falda con medias blancas y suéter de lana, trepábamos este árbol como pudiéramos, siendo más pequeñas que la primera rama para alcanzar. No sé cómo lo hacíamos, pero rompíamos todos los límites, todos los miedos. No nos importaba rasparnos por la corteza dura, no nos importaba ensuciarnos, que se nos enredaran las hebras de las medias o del saco. No nos daban miedo las camadas de insectos que a veces encontrábamos y que se camuflaban con este. Ese árbol fue un espacio de diversión, de aprendizaje y sobre todo de comunidad. Y haber estado allí, haber hecho parte de eso, me hace sentir ser, me hace sentir parte de algo.
Así que cuando me gradué y a los pocos meses regresé a mi colegio para visitar a los maestros, para visitar esos lugares sobre todo. El primer lugar al que fui fue al bosque y darme cuenta de que estaba perdida en este bosque y no encontrar mi árbol me hizo sentir un poco de extrañeza. Me sentí tan extraña y tan lejana a este lugar al no encontrar mi árbol y pensé por un momento que había olvidado dónde se encontraba. Cuando me di cuenta que conocía este lugar como la palma de mi mano y efectivamente el árbol ya no estaba. Fue en este momento cuando sentí un dolor, una tristeza, indignación, rabia. Me sentí perdida, sentí realmente que no estaba en el lugar, sentí que era un lugar completamente diferente, su esencia, su espíritu ya no existía. Ya no tenía conexión con este lugar que para mí fue tan importante, tan significativo. Habían cortado el árbol. Luego logré entender que lo que sentí por ese árbol y lo que aún siento fue duelo. El dolor de perder algo que es tan importante para ti. Para mí, en este caso, un árbol. Cuando hablé con los maestros sobre qué pasaba, por qué habían quitado este árbol, la respuesta que tuve fue, lo quitamos por temas de seguridad. Ahí fue, entonces, cuando como futura docente comprendí que la educación necesita replantearse lo que la infancia necesita. ¿Qué seguridad le estamos dando a los niños al quitarles estos espacios de exploración? Me cuestiono cuál es ese sentido de seguridad que busca la educación. ¿De qué protegemos a los niños? De desarrollarse, de crecer, de explorar el mundo, de habitarlo, de correr riesgos naturales, de conocer su propio cuerpo y sus propios límites. Estudié pedagogía infantil con la visión y el deseo de una infancia consciente de la importancia del territorio y capaz de amar este planeta que habitamos. Ahora, en el marco de una maestría que estoy desarrollando en educación e innovación, he conocido al profesor Scott Morrison. Es un profesor que se dedica al Place-Based Education. Lo traduzco al español como pedagogía o educación basada en el lugar. La territorialidad en Colombia es un elemento fundamental, muy común y muy importante. Sin embargo, la pedagogía que lo considera como elemento fundamental no existe como una metodología viable en Colombia. Quisiera que pudiéramos estudiar y aplicar de una manera más rigurosa y más consciente el valor y el poder que tiene esta pedagogía. La educación basada en el lugar no es solamente una serie de procesos y de objetivos. Como ya lo he escuchado varias veces y lo creo firmemente, es una mentalidad. Es una forma de ver la infancia y la educación. Y es un motivo que te lleva a pensar de las prácticas educativas con los objetivos transformadores, alternativos y en conexión con su impacto en el individuo y en el entorno físico y social. Esta metodología pone al lugar como el personaje principal y como el mejor recurso de aprendizaje. Esto nos permite dar sentido al aprendizaje desde lo real y lo útil, que permite trascender y cambiar realidades. Espero que durante lo que llevamos del podcast podamos haber construido una idea o un concepto de lo que es el lugar y el territorio, y que hayamos logrado comprender que territorio es mucho más que un espacio geográfico, que un lugar en un mapa, que un punto en un mapa, porque como te he contado, territorio es algo que se construye a partir de las experiencias, es una construcción del sujeto a partir de cómo éste se relaciona con un espacio en el tiempo, y también lo afectan diversas circunstancias a las que podemos llamar contexto. También puedes reconocer la importancia de las experiencias previas. Todo esto es cómo construimos el territorio.
cómo se genera y cómo existe. Somos nosotros los humanos y especialmente los niños los que estamos llamados a observar el territorio desde un punto de transformación. Un elemento esencial en esta metodología o pedagogía basada en el lugar es la suma de los poderes y de las fuerzas para transformar mediante la unión. Esta no es una pedagogía de la perfección, es una pedagogía del error, del intento y del aprendizaje. Algo que sí te puedo garantizar es que cuando tus estudiantes comiencen a habitar los espacios que los rodean y comiencen a hacerse preguntas sobre estos, empiecen a conocer su historia, conozcan sus razones, sus raíces, pueden empezar a apreciarlos, pueden empezar a verlos como lugares importantes y merecedores de cuidado. Se dan cuenta de las necesidades de cambio y pueden proponer ideas maravillosas que van a transformar los lugares para el bienestar de todos. Son oportunidades para sanar, no solamente a los lugares, sino a nosotros mismos como habitantes de ellos. Los niños y las niñas aprenderán a ser críticos, a proponer soluciones a los problemas que ellos mismos van a identificar. Espero que aprender aquí y allá te haya permitido conectar con tu sentir y con tus experiencias, que salgas de aquí lleno de preguntas y de ideas. Te invito a que juntos y juntas sigamos explorando los diferentes lugares de Colombia y que escuchemos lo que ellos tienen por enseñarnos. Así, poder aprender de formas vivas y justas. Comparte este podcast con la comunidad para que sigamos inspirando, para que sigamos recordando nuestras infancias y aportando a la construcción de las próximas, desde una visión transformadora. Nos encontramos aquí y allá. Chao.